5. D4. Y ese talento especial, al parecer, tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para anticipar, te estoy preguntando, para anticipar lo que viene, 5 o 6 jugadas o... Es uno de los aspectos clave. Es uno de los aspectos clave. Ser capaz de calcular. En principio el ajedrez, uno de los aspectos principales es ser capaz de imaginar, porque en realidad ahora tenemos un tablero aquí en medio, pero para jugar ajedrez no nos hace falta un tablero. Las casillas tienen un número, como en el juego de los barquitos, esta sería la casilla 8, ahí estaría H1, y entonces podríamos jugar mentalmente. Yo juego mi caballo de G1 a F3, y tú respondes caballo G8 F6. Igual que los barcos. Es algo absolutamente abstracto, esto se desarrolla en un plano virtual, y ahí dos mentes se enfrentan, cada una quiere imponer su ley, por decirlo de alguna forma, y eso resulta evidentemente muy apasionante, pero el medio material no tiene mayor importancia. O sea que de eso ya tenemos algo ganado. Realmente lo que hace falta es capacidad para anticipar. Y el cerebro, me dicen los grandes fisiólogos, el cerebro justamente fue creado para eso. O sea, en la historia de la evolución, el cerebro nace para dos cosas: para poder direccionarte un poco, saber a dónde vas a buscar la comida, y luego la segunda cosa era poder anticipar un poquito, bueno, si iba a venir la noche, planificar, ¿no? O sea que lo que el ordenador no puede hacer, y el humano parece que sí puede hacer, es diseñar una estrategia. ¿Es cierto esto? Bueno... Sí, las personas que nos hemos dedicado a la informática, o mucha gente sabe que en un ordenador al final todo se reduce a sumar y restar, y yendo incluso más allá a ceros y unos, que es el famoso sistema binario con el que trabajan los ordenadores. El cero es que no hay corriente, y el 1 es cuando hay corriente. La ausencia de corriente o la corriente marcan una posición 0-1, combinando esos ceros y unos se forman. Por lo tanto, el ordenador pensar no piensa, el ordenador simula procesos pensantes mediante el cálculo. Entonces, en ajedrez un elemento muy importante es la creatividad, la intuición. ¿Cómo explicar qué es la intuición? Pero bueno, Dennett decía, cuando no sabemos lo que es, decimos que es una intuición, ¿no? Sí, bueno, aquí pasa algo, sí sabemos lo que es, pero sería difícil de sistematizar para ser capaz de explicárselo a un ordenador. Porque en realidad, hay un ejemplo, por ejemplo, la memoria de un ajedrecista. Sí. Hubo un test que se hizo que a muchos ajedrecistas le ponían una posición de una partida jugada, y ese mismo experimento lo hacían con personas que no sabían jugar ajedrez. Les mostraban la posición 3 segundos y otra posición y así. Y el ajedrecista demostraba evidentemente mucha mayor capacidad para recordar esas posiciones. Pero luego hicieron el mismo experimento con posiciones no de partida, sino posiciones absurdas, poner las piezas de cualquier forma ridícula, y ahí la capacidad de ambos individuos era la misma. Así. O sea que hay unos patterns, hay podríamos decir, unas matrices, unas bases por las cuales el cerebro humano es capaz de recordar las jugadas, de crear los planes, de asociar los conceptos. Y fuera de ahí, el ajedrecista es un mortal como otro cualquiera. Deep Blue podía contemplar 200 millones, me corriges, de posiciones por segundo. Sí, bueno, si asumes, oye, 50-50, 50 que te puedes equivocar y 50 que puedes acertar, un 50% de las veces Deep Blue acertaba. Y la rapidez con que le contestaba, a Kasparov no le daba tiempo, porque Kasparov, ¿cuántas posiciones podía contemplar? Un gran maestro como él. Contempla, a mí cuando me preguntan digo que yo contemplo las justas, porque en realidad hay un proceso selectivo. De esos millones y millones, la mayoría es sencillamente jugadas ridículas, inútiles, pero la máquina las tiene que procesar, el cerebro humano las filtra. Ni siquiera pasan por mi mente jugadas absurdas. Yo solamente me concentro en las 3, 4 importantes, las desarrollo, 2 o 3 jugadas más allá, por tanto estamos hablando de considerar 30, 40 jugadas cada vez que vas a mover. En cambio la máquina considera millones, pero muchas de esas son jugadas, ya digo, que son totalmente ridículas, como, no sé, mover un peón aquí sin ninguna necesidad. Una jugada, la acción está en el centro, concéntrate en el centro. El jugador, el ser humano, tiene unos parámetros que le ayudan, y realmente no está claro que la máquina calcule mejor que Kasparov, calcula más, sin lugar a dudas, sí. Pero no, la calidad y la cantidad son cosas diferentes.
Imagina jugar una partida de ajedrez contra un ser capaz de analizar 200 millones de posiciones en un segundo y que hubiese memorizado todas las partidas que usted ha jugado anteriormente. Ese ser fue el contrincante al que se enfrentó en 1997 Garry Kasparov, campeón mundial y uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Su nombre, Deep Blue, el abismo azul. El resultado, la máquina vencida. Los ordenadores han sido programados para jugar al ajedrez desde su invención. Ya a mediados de los años 50, una máquina gigante denominada Maníaco 1 ganó a una principiante. Pero parece que la informática no se conformaba con ganar a jugadores mediocres. Quería emular a los grandes maestros capaces de anticipar hasta 14 movimientos a partir de una disposición concreta del conjunto de piezas del tablero. Este afán ha sido el impulsor de grandes avances en el mundo de la computación. En el campo del ajedrez, los ordenadores han logrado almacenar y consultar millones de partidas, detectar sus errores y corregirlos, calcular las probabilidades de movimiento de cada pieza del tablero y evaluar su valor en la partida. Los programas de software se centran actualmente en la detección y selección de las mejores jugadas, con lo que el procesador cada vez se vuelve más útil. A pesar de estos avances, el enfrentamiento hombre-máquina no resulta atractivo para los ajedrecistas, que claman su inferioridad de condiciones, ya que no tienen la enorme disponibilidad de datos de la computadora. Además, el ordenador no es intuitivo, de manera que el juego les parece aburrido y mecánico. La creatividad del maestro, la belleza de una jugada elegante, no pueden ser valoradas por la máquina. Ha habido siempre dos escuelas, ¿no? Y tú eso lo sabes mucho mejor que yo, en el mundo de la inteligencia artificial. La una era decir, vamos a intentar hacer ordenadores que se parezcan al cerebro humano, ¿no? Y la otra decía, oye, no, nosotros vamos a utilizar lo que el ordenador sabe hacer mejor que nadie, que es calcular, como tú dices, millones de posiciones por segundo, y vamos a hacer una máquina para jugar al ajedrez, y en eso, a base de cálculo, le vamos a ganar a gente como Kasparov. Esta es un poco la alternativa de diseño que ha habido. Sí, en realidad más o menos. Cuando yo empecé a trabajar con el equipo del año 95, al acabar el encuentro de preparación que hicimos con Deep Blue, jugué yo contra Deep Blue aquí en Barcelona, les dije a los ingenieros, digo, una cosa es jugar bien al ajedrez y otra cosa es ganar. Son cosas diferentes. El ajedrez tiene un componente deportivo. Un ejemplo, si a Kasparov le molesta, por ejemplo, la defensa francesa, esto no es ciencia. Vamos a hacerle la defensa francesa a Kasparov. Esto es buscar ganar la partida, pero tiene poco que ver con el proceso científico. Claro. Por tanto, o por ejemplo, también decir, bueno, si a Kasparov le molesta que le contesten rápido, para meterle presión. Que parece que sí. Exactamente, eso es un elemento puramente deportivo, pero tampoco es algo que tenga un valor científico. Por tanto, hubo que combinar lo que sí tenía un valor científico, que era que la máquina fuera capaz de tomar buenas decisiones en la partida de ajedrez, con cuestiones más deportivas de intentar ganar el encuentro. Y Garry Kasparov, con el cual yo tengo una buena amistad, pero bueno, al final, pues, porque él llegó allí muy confiado, bueno, esto es un experimento muy bonito, me encanta participar aquí, pero luego al final se quejaba amargamente de que es que le habían querido ganar. Dice, no, es que aquí me han querido ganar. Bueno, pues efectivamente, claro, se le intentó.